Bien, amados hermanos, feliz día del Señor. Podríamos afirmar que en materia de fe, la expresión del sentimiento religioso del hombre se suele mover cual péndulo entre dos extremos. Es capaz de llegar perfectamente a dos extremos. Por un lado, por un extremo, caer en la superstición, en el fanatismo, en la anulación del análisis de la mente, en la ignorancia inclusive. Es aquello de una fe ciega que la ubicaríamos y la vincularíamos, como lo suelen hacer, a cierto oscurantismo, la magia, en fin. Del otro extremo, el movimiento pendular nos puede ubicar perfectamente en la sociedad actual y encontrar que ahí hay muchas personas, conocidos nuestros, que son expertos en ejercitar la sospecha, en el escepticismo de todo aquello que no pueden razonar o que no han vivido en experiencia propia o que no les han enseñado o que les es incómodo, y terminan llegando a lo que quisiera referirme como un negacionismo de lo sobrenatural. O sea, por un lado, la posibilidad de un extremo en que hombres y mujeres se entreguen a posiciones de un sobrenaturalismo casi animista, y del otro lado, extremo en el escepticismo negacionista, materialista a ultranza. Para Occidente no es secreto que, sobre todo en los países desarrollados, se considere que el mensaje que se encuentra en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, sea considerado un mensaje propio de una cultura ancestral sumida en la mitología de hace 2000 o 3000 años, en un mundo casi bárbaro, ignorante de las leyes naturales, y por lo tanto invocador esos pueblos de lo sobrenatural. Así lo piensan hoy la mayoría de nuestros conocidos, así lo expresan la mayoría de los que se consideran eruditos, académicos o intelectuales. En vitrina, esa es la tesis que más encontramos. Y quiero decirles que esto en realidad no es nuevo. La Reforma Protestante llena, plena, siglo XVI y comienzo del siglo XVII, y de manera muy interesante se levanta en movimiento contrario todo un trabajo filosófico que es conocido como el naturalismo. Y entonces Europa puede ver a insignes filósofos, voy a citar solamente a uno de ellos, Baruch Spinoza, holandés, de origen mediterráneo, pero nacido en Holanda. Miren ustedes al que fue considerado en el siglo XVII quizá el mayor filósofo del siglo, un hombre belicoso en su discurso, agresivo, pero muy bien fundamentado para él en su ataque a lo que había provocado la Reforma Protestante. Leo a Spinoza, comillas: el vulgo llama milagros u obras de Dios a las obras insólitas de la naturaleza y, en parte por devoción,
en parte por deseos de oponerse a aquellos que cultivan las ciencias naturales, se gloría de lo que ignora, de las causas de la naturaleza, y solo quiere oír lo que ignora y por lo tanto lo que más admira. Esto es fuerte, ¿eh? Spinoza está identificando a la cristiandad que está surgiendo del movimiento de la Reforma Protestante, lo está tildando de ignorantes, lo está tildando de que por desconocer las leyes de las ciencias de la naturaleza se quieren oponer a los científicos del siglo XVII y que adoran, admiran lo que desconocen, es decir, son unos obtusos que lo hacen por devoción. Esta es la crítica de Spinoza y él es considerado, hermanos, el padre del escepticismo. A día de hoy, así se le reconoce como mérito. ¿Qué es ese escepticismo naturalista? Pareciera que esto fuera una conferencia que no es un sermón en un templo. Hermanos, lo que les voy a demostrar ahora es que esto es lo vigente hoy en nuestros círculos familiares, vecinales, de amistades, de medios de comunicación, de arte, de cultura, en fin. Esto está vigente hoy. ¿Qué es el naturalismo? Este naturalismo plagado de escepticismo que raya en el negacionismo de todo lo sobrenatural. Pues bien, se define de esta forma. No acepta que exista nada que pueda ser independiente de leyes, procesos y cosas naturales. No existe aquello que no pertenezca a las leyes, a los procesos y a las cosas naturales. Por eso se llama naturalismo. Es aceptar solamente aquello que con mis 5 sentidos, con mi experiencia personal, yo puedo relacionarme. Y a eso lo llamo naturaleza. Y por lo tanto mi manera de pensar es naturalista. Y soy escéptico de todo lo que yo no pueda comprobar, no pueda sentir, oler, tocar, ver. Es decir, a eso que se le llama sobrenatural. Lo niego, lo rechazo. Eso no existe para mí. Y de paso, lo que yo veo, lo que yo palpo, lo natural, no tiene propósito inteligente en sí. Propósito superior no lo tiene. Simplemente va por causas naturales. Estos son los dos aspectos del naturalismo. Esto lo encontramos hoy. Se cree solamente en lo que los sentidos pueden afirmar, en lo sensorial. Y sin un fin último, un sentido, una dirección suprema, superior, alta de vida, es el comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esto es el naturalismo y esto es vigente hoy. Ahora, cuando el título que hemos dado a la predicación en esta mañana es Los milagros de Jesús de Nazaret, ¿qué tiene que decirnos el naturalismo? Pues por supuesto, d'emblée, sin mucho meditarlo, la etiqueta. Negamos todo lo sobrenatural que se pueda decir que hubo en él. Por lo tanto, el Jesucristo de las Escrituras, que fue nuestra predicación anterior, es despojado de todo lo que tenga olor, que sea resplandor, ligera posibilidad de sobrenaturalidad. Y por supuesto, en primer lugar, los milagros. Los milagros. Por eso el título que hemos dado a esta prédica, insisto, los milagros de Jesús de Nazaret. Los milagros de Jesús de Nazaret. Hermanos, al comienzo
del ministerio de Jesús de Nazaret, allá en la región de Galilea, apenas al comienzo, se da junto a su predicación un respaldo de obras que evidenciaban su carácter, su naturaleza y su poder sobrenaturales, milagros. Leyendo en la biografía de los evangelios, encontramos que apenas en las afueras de Capernaum, ahí al lado del lago de Galilea, el Señor Jesús contempla una imagen dolorosísima. Andaba con sus discípulos y ve un cortejo fúnebre, escasas personas, una viuda que va siguiendo al cuerpo que llevan a enterrar de su único hijo. La Escritura dice que el Señor se conmovió, fue movido a una compasión, y el verbo en griego ahí dice que su piel se erizó como la de un caballo y se acercó entonces al cortejo fúnebre, tocó al muchacho, al cadáver, y le dijo: muchacho, a ti te digo, levántate. El muchacho se incorporó, empezó a decir algunas palabras. El Señor Jesús lo tomó y se lo entregó a su madre. Este milagro acaba de suceder. Y dice que esto provocó en esta región del norte que empezara a hablarse de Jesús. Dice, su fama creció al punto de que llegó hasta Judea, eso sería el extremo inferior de la tierra, de Palestina, Judea. Su fama se extendió y por extenderse su fama, Juan el Bautista, que estaba en prisión, le llegó a él la noticia de lo que estaba sucediendo allá en Galilea con Jesús de Nazaret, de los milagros que él hacía, las obras que tenían testigos y que eran evidencia de su sobrenaturalidad. Y entonces envió a 2 de sus discípulos para que le hicieran una pregunta. Voy a leer el texto bíblico que servirá de base para nosotros. Tomé Reina Valera contemporánea y leo. Cuando se acercaron a Jesús, ellos, los discípulos de Juan, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos. Además, dio vista a muchos ciegos. Y entonces respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Hasta ahí la palabra. Hermanos, antes de entrar a analizar el texto, quiero decir 3 muy breves observaciones sobre 3 aspectos que estaremos tocando. Uno es, quiero decir algo sobre la naturaleza. 2, quiero decir algo sobre la ciencia. 3, quiero decir algo sobre los milagros, de manera breve, porque esto no es un sermón temático. En primer lugar, sobre la naturaleza. Todos los seres vivientes, plantas, animales u hombres, todos los seres de la biosfera, toda la naturaleza, es un sistema, una realidad abierta a los cambios, abierta a las alteraciones, abierta a las interacciones. Ninguno de nosotros, ninguna planta, ningún animal es una esfera aislada. Está sujeta
a que con ella se interactúe, hombre, animal o persona. Y entonces se pueden dar alteraciones que vamos a llamar de momento, porque lo seguiré utilizando, excepciones. Se pueden dar excepciones que no están planificadas, que no están calculadas, algunas que no tienen antecedentes, no pueden ser asociadas y algunas no pueden ser explicadas. Excepciones. Así que no se trata aquí de cuestionar, porque no lo hacemos. No cuestionamos, hermanos, la regularidad que se da en la naturaleza. No cuestionamos la legislación que observamos en la naturaleza. Y damos gracias a Dios por ello. No observamos, no cuestionamos el diseño inteligente, armonioso, perfecto de la naturaleza. Nosotros no cuestionamos la causalidad y los efectos en la naturaleza. Si es que nosotros justamente somos defensores de la tesis de que la naturaleza es producto del acto creador, inteligente, del Dios soberano, que hizo que la naturaleza tuviera regularidad, tuviera legislación, tuviera diseño, tuviera causalidad. Justamente nosotros creemos que no solo es el creador, el diseñador, el ordenador, el legislador, es que Él es el sustentador de la naturaleza. Así que no vamos en contra en absoluto de las ciencias naturales. Hermanos, lo he dicho en otras oportunidades, nosotros no tenemos problemas con la ciencia. Nosotros sí tenemos, como cristianos y miembros de la Iglesia de Jesucristo, tenemos problemas y serios problemas con muchas ideologías, pero no con las ciencias. Tenemos problemas con los pseudocientíficos, los que se quieren arropar, poner uniforme y hablar como vacas sagradas en nombre de la ciencia. En cuanto a la ciencia, precisamente, quiero afirmarles algo bien consultado. La ciencia no se opone a lo sobrenatural. Simplemente lo ignora, no lo estudia por razones eminentemente metodológicas. La ciencia tiene que regirse, hermanos, por lo que se llama el método científico. No voy a hablarle de esto ahora, pero eso exige un rigor casi laboratorial, un rigor que exige repetibilidad, verificación, universalidad, que la ciencia ilumina parte del camino, no ilumina la totalidad del camino. Y lo que ilumina, lo ilumina bastante bien, aunque la ciencia misma reconoce que solamente conoce un poquito de todo lo que hay. Como Isaac Newton decía, una gota conocemos, y lo que no conocemos es un océano. El verdadero científico, hermanos, es humilde. Es un hombre sabio, un hombre conocedor de su disciplina científica y no anda pontificando como si fuera un enciclopedista, entrando a terrenos que no les competen. Simplemente no opinan y lo dejan como opción, porque no es objeto de su método de análisis, de trabajo. Finalmente, les decía, quería hacer una observación sobre milagros. Entendemos a los milagros como excepciones que se dan porque no son imposibles. Los milagros no son imposibles, son excepciones de la naturalidad. Son sobrenaturales, pero se dan. Voy a tener que citarlo de nuevo. Hay un hombre
erudito, biblista norteamericano, Robert Funk, que ha hecho historia en el presente siglo, en los Estados Unidos de Norteamérica, el medio anglosajón completo. Y miren lo que dice este hombre, teólogo casi, erudito en la palabra, sobre los milagros. Comillas. La noción de que Dios interfiere en el orden de la naturaleza ya no es creíble. ¿Qué tal? Los milagros contradicen la regularidad del orden del universo físico. Dios no interfiere con las leyes de la naturaleza. La resurrección de Jesús no implicó la resucitación de un cadáver. Jesús no resucitó de entre los muertos, excepto quizás en algún sentido metafórico. Así que noten, hermanos, que no estoy hablándoles en esta mañana sobre el naturalismo y el escepticismo como una cuestión exótica, académica y ajena. Es que esto está entrando, como lo hizo en el siglo XVII, contra la Reforma Protestante, lo está haciendo hoy en día en nuestros países del occidente desarrollado. Y por eso lo toco de nuevo. Indudablemente, el naturalismo está entrando, minando confesiones de fe de iglesias reformadas, de seminarios y de púlpitos. De esto les advertí en la prédica anterior. Hermanos, y al hacer esto están llegando inclusive a conclusiones dogmáticas. Parecieran ser filósofos de del naturalismo y no predicadores del Evangelio de Jesucristo. Llegan a una rigidez miope, taxativa, poniendo etiquetas y poniendo líneas rojas de entrada. No aceptamos nada que no pertenezca a nuestra experiencia, no aceptamos nada que con nuestros sentidos no podamos comprobar, no aceptamos nada de lo sobrenatural y por lo tanto no aceptamos lo que la Biblia pone al describir a Jesús con sus milagros, los de Jesús de Nazaret. Para efectos de tratar ya el pasaje, lo he dividido en 3 momentos: la pregunta, la respuesta y el epílogo. Vamos con la pregunta. Hemos hecho la introducción. Cuando se acercaron a Jesús, los discípulos de Juan le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Aquí está la pregunta: ¿eres tú? ¿Eres tú? Reina Valera 60 dice: ¿eres tú el que había de venir? Y aquí en realidad es un término que no tiene fin, no es del pasado. ¿Eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el que tiene que venir? Es la pregunta de Juan. Juan está preguntando desde una mazmorra, encarcelado por el terrible Herodes. Y en esa oscuridad, desde allí le llegan noticias. Y él dice, él quiere: ¿eres tú el que tiene que venir, el que tenía que venir? ¿Ha llegado ya? ¿Eres tú? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque Jesús no era el Mesías formateado o preformateado por la mentalidad judía. Jesús es aquel que cuando sus discípulos le dicen, enséñanos a orar, Él les dice, cuando oren, oren así: Padre, Papá nuestro que estás en los cielos. Nunca un judío había llamado a Yahvé, al Dios, Padre. Y este lo llama Padre en un sentido de intimidad preexistente y eterna. Nunca alguien había dicho lo que Jesús dijo: el Padre y yo uno somos. Felipe, ¿por qué me pides que te muestre al Padre? El que me ha visto a mí, ya ha visto al Padre. Esa unicidad, esa identidad
de este hombre con Dios es que se hacía igual a Dios. Esta novedad que hay aquí es la que rompe el esquema que tenía la mentalidad judaica en su espera mesiánica. Hermanos, hemos hecho la pregunta en varias oportunidades a través de nuestros modestos carteles en la fachada exterior. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo tratas su sobrenaturalidad? ¿Cómo enfrentas la sobrenaturalidad de Jesús? Desde tu escepticismo, desde tu negacionismo, desde tu materialismo. ¿Quién es Jesús para ti? Es una pregunta importante hoy porque lo fue importante en tiempos de Jesús. El Señor, rodeado de sus discípulos, en un momento les hizo la pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué piensan los hombres que soy yo? ¿Cuál es la opinión que tiene el pueblo acerca de mí? ¿Qué piensan de mí? ¿Quién creen que soy? Es una pregunta importante. ¿Quién es Jesús? ¿Le observan y le aceptan con la sobrenaturalidad que hay en él o no? Hoy en día, sin lugar a dudas, esta conversación no hubiera durado lo que ya lleva la prédica. Porque, hermanos, se ponen etiquetas y se nos ponen etiquetas. Y se dice que somos simplemente supersticiosos, infantiles, anticuados, precientíficos, que creemos en ficciones, que creemos en cualquier cosa que escriba un libro que llaman Biblia. Y se acabó la conversación. Esto es lo que nos encontramos hoy. Hermanos, decir que descalificar el texto bíblico y a los historiadores bíblicos, diciendo que ellos pertenecieron a un tiempo anticuado en que por ignorancia de las leyes naturales creían en lo sobrenatural, es una ligereza que en buena apologética no aceptamos. Y les voy a decir por qué. Porque no se necesita ser científico del siglo XXI para saber que una tempestad en un mar no se calma con unas palabras. El movimiento iba a hacer naufragar la barca. Y el Señor Jesús reprendió al mar y le dijo: calla, quédate quieto, enmudece, y el viento y las olas se calmaron. Para eso no hay que ser científico, meteorólogo o geofísico. No, hermanos, esas son leyes naturales normales y estos pescadores se las sabían muy bien. No hay que ser científico ni ministro de Hacienda para saber que con unos pocos panes y unos pocos peces no se puede alimentar a 5,000 personas. Pero ser testigo ocular de que eso sucedió es saber que lo natural ha sido alterado por una fuerza sobrenatural, porque fueron alimentados todos y sobraron, y fueron recogidos en canastas los panes y los peces que había que guardar. No se necesita ser un gran científico ni ir a una clínica número A1 como la que tenemos en Barcelona para saber que un ciego de nacimiento no va a ver jamás. Pero es que hubo hombres que lo vieron. Este hombre era ciego, lo conocíamos. No se necesita, hermanos, trabajar en un ortopédico, en un lugar de robótica donde hacen ayuda para los parapléjicos o los que tienen un defecto de marcha, para saber que un paralítico que tiene más de 30 años en parálisis no va a caminar. Pero esto tuvo testigos de primera línea, fue razón de alboroto. No se necesita ser científico del siglo XX, XXI para saber que un muerto después de 4 días que ya ha entrado en putrefacción no puede salir a la vida. Eso es lógica normal, natural, de miles de años y de hoy. Así que no es cuestión de que nuestros hermanos de fe, por ignorantes y por estar metidos en un limbo precientífico,
desconocían las leyes naturales. No, el muerto que está ahí tras esa piedra y lleva 4 días no va a salir. Pero el Señor le dice, ven fuera. Y salió de la tumba. Entonces, hermanos, nosotros cuando oímos que se nos quiere descartar, abortar este tema, diciendo que simplemente fue un tiempo de oscurantismo. No, estas son cosas sencillas, muy claras, y que hubo testigos que vieron el cambio radical de la muerte a la vida, o del hambre al alimentarse, o de la tempestad a la calma, o de la no visión a veo los hombres como si fueran árboles que caminan. Es decir, ese cambio sucedió. Y ese cambio solo podía darse en el ámbito de la regularidad natural, porque interviniera una fuerza sobrenatural. Pasemos al segundo segmento, la respuesta. Llegaron con la pregunta, ¿eres tú? ¿Cuál es la respuesta del Señor? No fue un discurso, no fue un palabreo, un bla, 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 voy a recurrir a... Vamos, ustedes no quieren oír el testimonio de Juan, ustedes me ignoran en las Escrituras, ustedes no creen en mis palabras. Pues bueno, aquí va la respuesta. Dice que en ese mismo momento, cuando le preguntan al Señor, ¿eres tú? No hubo discurso, no hubo sermón. En ese mismo momento, Jesús de Nazaret sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos. Además, le dio vista a muchos ciegos. En ese mismo momento, entonces le respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan. Los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados. Los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Esta es la respuesta de Jesús ante la pregunta formulada. Es una respuesta, hermanos, que no es teórica. La respuesta es: yo puedo restaurar a los enfermos físicos y espirituales. Yo puedo controlar las fuerzas de la naturaleza, calmar el mar, saciar el hambre, multiplicando los recursos. Yo puedo erradicar la maldad, sanando a un endemoniado. Restaurar incluso la muerte. Es un reverso a la entropía. Es vencer la muerte. Así como resucitó a este muchacho, hijo varón de una viuda, así como resucitó al amigo amado, así también resucitó a una muchacha, hija de un principal de la sinagoga. Le dijo: niña, levántate, talita cumi, denle de comer. Ahí estaban las plañideras llorando. Y él dijo: tan solo duerme, porque ante Jesús la muerte es un sueño. Y levantó a la criatura. Hermanos, restauración. Así que nuestra tesis en esta mañana es que Dios el Señor en Jesús de Nazaret tenía poder para interrumpir la regularidad de la naturaleza que Él había creado. Hay una cita de Agustín de Hipona. Escribió, presten la atención, es muy breve. Los milagros no son contrarios a la naturaleza, solo son contrarios a lo que sabemos de la naturaleza, porque nuestro conocimiento es parcial. Para enciclopedistas, vamos, que se acabaron según el refrán con Leonardo da Vinci. Un poquito de humildad, por favor. Para eso existen la multiplicidad de disciplinas científicas y las especializaciones. Y cada científico, si hay algo que sabe muy bien y eso le da jerarquía, es que sabe su límite, sabe hasta dónde llega y es prudente, sabe lo que afirma y lo demuestra, pero sabe que no lo sabe todo.
Así que en este orden de ideas tenemos que decir, lo voy a afirmar, hermanos, la mayoría de estos humanistas escépticos trasudan altivez, arrogancia, prepotencia, narcisismo. Y no se corresponde, cuando les conocemos, con lo que son sus vidas, con lo que son sus hechos, sus relaciones, con sus historias. Sé que estoy siendo fuerte, pero fuertes están siendo con nosotros también. El apóstol Juan escribió en su evangelio, leo para ustedes: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Juan confiesa cuál es el objetivo de lo que él está escribiendo. Él escribió lo que había visto y oído. Él era testigo de primera línea. Él estuvo con él, vio con él. Y entonces él dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas. Ahí la palabra en griego es semeion, que quiere decir signos, señales indubitables. Jesús hizo muchas otras y los hizo delante de sus discípulos, es decir, con testigos. Vamos, que no lo hizo escondido ni detrás de un telón, ni en un cuarto oscuro con una bola de cristal lanzando unas cartas. No, lo hizo a campo abierto, con testigos, en presencia de sus discípulos. Y lo hizo con una intención, porque dice que hizo señales milagrosas. No solamente son milagros, es que la palabra milagro es semeion, que quiere decir señales que apuntan a, que indican algo, que dan una lección. ¿Para qué? El apóstol escribe, estas se han escrito para que ustedes crean que Él es Dios. Por eso hizo todo lo que hizo, y más que no cabe, dice en este libro, dice el apóstol cuando escribe. Entonces, hermanos, los milagros de Jesús de Nazaret demuestran su unicidad con Dios, su sobrenaturalidad con Dios. Los milagros de Jesús de Nazaret le identifican con Dios. Nosotros podemos afirmar que Jesucristo afianza su identidad sobrenatural en sus obras. Jesús afianza su identidad sobrenatural con sus milagros. Justo lo que la filosofía naturalista quiere borrar. La sobrenaturalidad de Jesús se edifica sobre sus milagros. La pregunta de Juan el Bautista pudo haber tenido una respuesta teórica. Se la iban a tumbar. Él respondió con hechos. En ese mismo momento Jesús sanó a muchos. La respuesta vino con obras, con hechos concretos, con testigos. Vencía la naturalidad, pero no iba en contra de ellas, y esto lo voy ya a explicar acercándome al final. Hermanos, los milagros son eventos excepcionales en los que Dios decide entrar en la historia de una persona, de una situación histórica o del mundo. Esos son los milagros. Son situaciones excepcionales de parte del Creador Todopoderoso para provocar un cambio
en un sistema abierto, el sistema en el que estamos plantas, animales y hombres. Ahora, objetivo de estos milagros. Hermanos, 3 quiero plantearles para terminar. Y estos 3 son los siguientes. Los milagros señalan quién. Los milagros señalan por qué. Los milagros señalan para qué. Ya me voy a explicar. Los milagros apuntan a la identidad. ¿Quién es el autor de ellos? Los milagros apuntan al por qué. ¿Por qué se dan milagros? Y tercero, los milagros apuntan al qué será del futuro. Ya me explico. A continuación, entremos en el epílogo, en el final del sermón. Leo lo que queda. El Señor Jesús añadió: dichoso el que no tropieza por causa mía. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. El que no tiene problemas por mi sobrenaturalidad. Dichoso aquel que no es negacionista de que yo he venido del Padre y al Padre volveré. Dichoso aquel que no tiene problema en aceptarme como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre, que no encuentra en mí piedra de tropiezo. Para nosotros es la piedra fundamental sobre la cual edificamos el edificio existencial de nuestras vidas y el edificio de la Iglesia, pero hay quienes le niegan. Así que ya el asunto, creo que en una oportunidad lo parafraseé para jugar con él, aquella frase shakespeariana de ser o no ser, he ahí la cuestión. Demasiada filosofía, William. Vamos a ponerlo en estos términos: creer o no creer. Esta es la cuestión. ¿Crees en la sobrenaturalidad de Jesús de Nazaret? ¿En los milagros de Jesús de Nazaret? Esta es la cuestión, porque uno respalda el otro. Y hermanos, no estoy aquí planteando en absoluto una discusión académica de un debate en una biblioteca, en un salón, en un simposio, escribiendo un libro y el otro un argumentario distinto, una nota en una prensa. No, hermanos, no es ese el objetivo. Eso sería ocioso. Eso lleva siglos y no lleva a ningún lado. Tampoco es para que comparemos, porque ya se está dando, que comparemos a Jesús de Nazaret con Mahoma o con Buda. Pero tengamos súper claro que no hay punto de comparación entre uno y los otros. Los milagros son, la sobrenaturalidad es para que tengamos respuesta al quién, al por qué y al para qué. Creo que va quedando claro quién es Dios actuando en su creación. Los milagros de Jesús de Nazaret fueron intervenciones en la naturaleza que Él había creado, porque todo fue creado por Él y para Él. Creo que ha quedado claro en la exposición el porqué de los milagros. Hermanos, la palabra es amor, compasión, deseo de aliviar una situación de crisis en alguien. Por compasión, el Señor Jesús se compadeció ante el dolor, ante el hambre, ante el cansancio. Una vez entre las multitudes, dice, andan como ovejas que no tienen pastor. Esa compasión está en el corazón de Dios y en el corazón de Jesús de Nazaret. Provocó milagros para aliviar y que el ciego pudiera ver. Qué bueno, ya yo puedo ver. Y antes no veía. Es aquel que tenía hambre y ahora ya puede comer. Es aquel que estaba paralítico por años y ahora toma tu lecho y anda y camina. Y lo vienen a interrogar y le dicen, mira, a mí no me vengan con interrogatorio. Yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Es decir, es eso, es compasión del corazón de Dios. ¿Quién? Dios. ¿Por qué? Por compasión. ¿Y el para qué? Quiero leerles
a alguien sin yo conocer, pero pasó hace poco tiempo a la presencia del Padre, hermano nuestro en la fe, un gran teólogo norteamericano, Timothy Keller. Presten atención, sobre los milagros, escribe Keller. Nosotros, la gente moderna, pensamos en los milagros como la suspensión del orden natural. Pero Jesús quería que fuera la restauración del orden natural. Los milagros de Jesús no son solo un desafío a nuestras mentes, son una promesa a nuestros corazones de que el mundo que todos queremos llegará. Un mundo donde ya no haya llanto, ni lamento, ni sufrimiento, ni muerte, ni dolor, ni maldad, ni violencia, ni malos recuerdos, ni hambre, no haya nada de esto. Todo esto llegará y los milagros son anticipos de que eso será. Llegará porque ¿quién lo hará? El que está sentado en el trono, el Cordero. Él tiene el poder. Él demostró con poder que Él lo podía hacer. Vencer la muerte, vida eterna por siempre, en armonía en el cielo de Dios. Él lo demostró en vida. Los milagros tienen un para qué. Y es para que afiancemos nuestra esperanza y ya le demos grado de certeza. Sí, el mundo que queremos, que se nos ha prometido, llegará. Cielo nuevo, tierra nueva, en la presencia del Padre Celestial. Sobre esto predicaremos el próximo domingo. Les pido que me acompañen en oración, dándole Soli Deo Gloria.